Hola, ¿qué tal, roleras y roleros? Bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime, el narrador friki. Voy con un capítulo más de la reseña con spoilers gordísimos. Quien no lo haya jugado, que no lo vea, de la serpiente de dos cabezas, contándoos, bueno, mi experiencia dirigiendo la campaña, qué sensaciones, o sea, sobre todo qué sensaciones tuve, qué ideas se me ocurrieron, qué ideas me tiraron los jugadores y me molaron y fuimos desarrollando estas cosillas, porque cuando tienes una campaña tan bestia entre manos, con tantas posibilidades, realmente tiene mucho de tu parte, de qué te gusta, qué no te gusta, en qué quieres poner más énfasis y en qué no. Voy, como digo, con resumen, con spoiler tocho, tocho. A quienes nos estén gustando los vídeos estos de estas reseñas de una campaña ya dirigida, que además ya tenemos en el canal, que podéis ver en el canal, tenemos los 33 capitulazos con los que hicimos la serpiente de dos cabezas. Si os apetece darle a me gusta, suscribiros al canal si os molan estos contenidos e incluso compartírselo a gente que, oye, que esté dirigiendo la campaña o que la vaya a dirigir y le puedan ser útiles, pues oye, yo os lo agradecería un montón. Se me pasa siempre decirlo. Muchas gracias también a la gente que sois miembros del canal y que nos estáis haciendo unas pequeñas aportaciones. Para vosotros a lo mejor son pequeñas o grandes, no lo sé, pero para nosotros son gigantescas realmente, porque, ostras, a mí y a Mer nos da una ilusión tremenda ver que hay gente que, joder, que os mola lo que hacemos y que lo valoráis tanto y que queréis que sigamos dándos la turra con esto del rol. Y así que, bueno, sin más, voy al lío, voy al capítulo 8 de esta reseña con spoilers, insisto, spoilers gordos. Voy a destripar todo el escenario del que voy a hablar ahora, así que si alguien no ha jugado La Serpiente de dos cabezas y la quiere jugar, que deje de ver el vídeo y que, oye, vete a otros vídeos, que tenemos un porrón en el canal en el que hablamos de rol y todas estas cosas. Pero para los que le queréis dirigir, para que los que queréis ver qué cosas se me ocurrieron a mí, qué cosas se le ocurrieron a mis jugadores, para ver qué cosas os pueden molar a vosotros, este vídeo sí que es para vosotros y para vosotras. Así que, bueno, contaros que el último capítulo del que hablamos fue el capítulo de Islandia. En Islandia petaron las cosas ya, petaron, empezaron a ya mosquearse mucho con qué cosas más raras nos manda Caduceo, que si nos mandas a Islandia a hacer una labor humanitaria, pero resulta que obviamente está la noche interior por ahí detrás, pero resulta que Caduceo nos está pidiendo que recolectemos unos objetos raros de allí. Parece que Caduceo cada vez insiste más en el fin justifica los medios, queremos derrotar a los hombres serpiente de la noche interior a cualquier precio, la humanidad nos la trae un poco al pairo. Luego encima la reunión por videoconferencia que tuvieron con la líder de la noche interior les planteó alguna duda más. Ya empezaban a ser muchas cosas las que estaban pasando con Caduceo. Y hubo una escena que a mí me moló mucho cómo quedó, porque, bueno, tiene que haber en este momento de la campaña, yo ya quería desenmascarar a Caduceo. Te lo recomiendan un poco en el manual de la campaña. O sea, de hecho, seguimos muy sin salirnos mucho. No tuve jugadores que se les diera por desparramarse, aunque en este capítulo hubo uno que dijo, joder, si yo tengo ganas de ir a investigar a Caduceo a fondo el edificio Medan este tan secretista, lo quiero desde que volvimos de Bolivia. Lo que pasa es que era solo él, los demás eran más de no, ya más tarde, cuando tal, no sé qué, no tenemos por qué sospechar y estas cosas, y la cosa estaba ahí un poco detenida. Pero es verdad que poquito a poco en la campaña vas soltando situaciones en las que los jugadores cada vez van sospechando más acerca de Caduceo. Sus métodos no acaban de ser del todo humanos, por así decirlo. Que si Borneo, que si Islandia, que si Oklahoma, han pasado muchas cosas ya que hacen que Caduceo... Cada vez es más difícil justificar las cosas que pasan en Caduceo. Los mosquitos gigantes, aquellos en Red Hook, todas esas movidas. Entonces, en este escenario, era un escenario que volvían de Islandia y volvían a Nueva York, a nuestro escenario recurrente de Nueva York, y aquí yo ya quise tirarles toda la mierda encima para que ya sospecharan de Caduceo a tope y quisieran investigarla a fondo. Entonces, ese era realmente el objetivo del escenario, desenmascarar a Caduceo y que, insisto, spoiler tochísimo, que averiguaran que Caduceo también es una organización de hombres serpientes que está enfrentada con la noche interior. No son humanos que combaten a los mitos, sino que son otra facción de hombres serpientes. Están metidos en una guerra entre hombres serpientes y sin saberlo han estado formando parte de uno de los dos bandos. Entonces, hubo una escena que me moló muchísimo, que fue la claro, también les fui incitando a que atención, de mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ¿qué opináis y demás? Entonces hubo una escena en el avión de vuelta de Islandia a Nueva York en el que todos los jugadores
se reunieron y estuvieron hablando de las cosas que sabían, que no sabían, que habían pasado, que no habían pasado, y tuvieron una conversación bastante intensa, ya muy metidos. Además, me gustó mucho por eso, porque fue cuando los jugadores los ves ya que están todos metidos en la historia, en la campaña, tienen un movidón ahí ya de información y de cosas que han pasado y están totalmente metidos en la historia. Entonces tuvieron ahí una conversación muy buena entre ellos acerca de qué iban a hacer con el cilindro metálico ese que le tenían que llevar a Gonsalves, qué le iban a contar a Gonsalves, qué informe iban a hacer según había pasado con Islandia y sobre todo hay que ver qué pasa con Caduceo. Y entonces yo ya tenía preparados los personajes aquellos que les había presentado, a los dos agentes de Caduceo, Matthew Parker y Eileen Parker y Matthew Lewis, ¿vale? Esos dos, que ya habían tenido contacto con ellos porque habían entrevistado a Agnes cuando estaba en el psiquiátrico y esas cosillas, unos personajes que ya había ido yo sacando al principio como extras, pero que iban teniendo cada vez más protagonismo, ahora sí que los metí a saco porque estos dos, pues parece que eran un poco de su cuerda, también querían investigar a Caduceo y estaban haciendo buenas migas. Entonces, llegaban a un punto en que ya no se fiaban de nadie en Caduceo. Ni Joshua Medan, ni Gonsalves, ni Canning, ya no se fiaban de nadie. Así que la cosa es, al final, en aquella reunión que tuvieron en el avión, llegaron a la conclusión de que tenían que ponerse en contacto con ellos dos, con Matthew Parker y con Eileen Lewis. Cuando llegaron allí a hablar con Gonsalves, les vieron, quedaron con ellos en una cafetería y entonces aquí les di una ayuda de juego que no sé si ya la tenían de antes o no y no les había llamado mucho la atención, pero bueno, el caso es que Parker y Lewis ya habían estado, se habían hecho con una información en la que hablaban de un asalto en la mansión Medam que hay en Nueva Canaán, a unos kilómetros, a unas horas de viaje de Nueva York, que es una mansión que tiene allí Joshua Medan, y hablaban de un asalto allí, pero claro, en esa información hablaban del sótano de Caduceo, que era un sitio súper pues eso, súper secreto, hablaban de la mansión donde habían sufrido un asalto, hablaban de la caja fuerte de Medam en el edificio Medam, eran lugares muy interesantes donde había que investigar a fin de cuentas. Aquí es donde entra también un poco qué te mola y qué no te mola en la campaña. Hay un capítulo entero, no un capítulo entero, pero en el capítulo de Nueva York, que es muy extenso, viene detallada la mansión Medam. Y a mí la mansión Medam, pues es una cosa que me molaba, joder, porque es que en la mansión Medam, Joshua Medam, como son de la secta del padre de las serpientes, son de la secta de Yig, tienen allí un pedazo de templo a Yig que te lo flipas. Y me molaba que apareciera eso en la campaña. Está un poco sugerido también por si alguno de los personajes se une a Caduceo y se une a la secta de Yig. Montar ahí un ritual de iniciación que tienen de la hostia y tal. Tampoco me molaba especialmente plantarles allí en un ritual, aunque hubiera molado un montón también, ¿sabes? Que hubieran llegado allí cuando se estaba produciendo un ritual de iniciación de alguien y lo hubieran visto allí, podría haber estado muy molón también. Pero me gustó que fueran allí simplemente a investigar, porque puse en marcha otras situaciones. Entonces, con ayuda utilizando sobre todo a estos personajes no jugadores, a Parker y a Lewis, les fui un poco también incitando, dándoles opciones a cómo nos podemos colar en la mansión Medam y demás. Entonces hicimos toda esa escena en la mansión Medam, que la verdad es que fue una escena que me moló mucho cómo quedó, porque Agnes, con la otra chica de la PNJ, con Eileen Parker, se metieron en la mansión Medan, mientras los demás, con Matthew Lewis, el resto del grupo estaba con prismáticos controlando que entraran o no entraran y qué pasaba y estas historias. Entonces, no solamente empezaron a descubrir cosas bastante inquietantes, un montón de cosas muy chulas que iban a tener luego, pues un montón de cosas que pasan en la mansión. Ahí están los experimentos fallidos para abrir portales con los hombres serpiente petrificados por la maldición de Gata Notoa, que además fue muy chulo porque la chica que entró, Agnes, tenía un 13, un 14% de mitos y cada vez que yo le pedía una tirada de mitos para saber, oye, ¿por qué está la gente petrificada? ¡Pumba! Maldición de Gata Notoa, sacaba la tirada la tía. Y luego cuando encontraron el templo, los murales y tal, ¿qué significan estos murales? Traca, sacó también la tirada. Entonces les di mogollón de información. Y era todo a fin de cuentas para seguir sembrando dudas. Joder, tengo que trasladar la mansión Medam y es que la mansión Medam parece no solamente un templo allí, sino que además hay comederos de ratones y cosas así. O sea, que parece realmente que leches está pasando aquí, si es que parece que todos son hombres serpientes. Entonces aproveché también para meter a un personaje, cuando se colaron y demás,
hubo una escena que me moló mucho porque aproveché para meter un personaje que no había presentado en la campaña y, oye, si la dirigiera otra vez, es posible que este personaje lo hubiera introducido antes. Lo que pasa es que, bueno, pues entre pitos y flautas pasó un poco desapercibido hasta ahora, que es el jefe de seguridad de Caduceo, Fran de Luca. Es un hombre serpiente que tiene la verdad es que tiene una personalidad guapa para meter, porque es que es un muy pulp, el tío, como todo en esta campaña es muy pulp, porque es un tipo que es tremendamente violento, es muy salvaje y es que además es un adicto a la cocaína. El tío utiliza drogas para mantenerse despierto mogollón de tiempo y entonces el tío es un desquiciado cocainómano que, pues eso, es un despiadado asesino. A fin de cuentas, es un hombre serpiente, ¿vale? Entonces, ostras, apareció mientras ellas estaban allí, apareció Fran de Luca y, ostras, fueron escenas muy molonas porque ese es un sitio que se supone que pertenece a Joshua Medam y tienen allí los perros serpientes aquellos que vieron en Bolivia, tienen unos cuantos y Fran de Luca cogió a un tío que se supone que había tenido una falla en seguridad en Caduceo y no solamente lo interrogaron torturándolo y lo vieron, sino que además lo arrojaron dentro de una jaula de un perro serpiente de esas que se lo comió vivo. Entonces, hostia, aquello fue muy bestia decir, y este tío es el jefe de seguridad de Caduceo, pero ¿para quién cojones estamos trabajando nosotros? O sea, aproveché para meter cosas que no hacían más que meter cada vez más mierda con Caduceo. El templo, los experimentos del portal, que no sabían un poco de qué iban, pero era una cosa muy inquietante. Y luego Frank de Luca, que el jefe de seguridad de Caduceo, hostia, este tío, ¿qué pasa con este tío? ¿Sabes? Entonces, ahí ya sospechaban muchas cosas. Y entonces, ya de ahí, que la verdad es que ya os digo, salieron escenas, me moló mucho lo de la mansión Medam, me moló mucho porque averiguaron bastantes cosas y quedó bastante molón. Y después, cuando salieron de allí y pusieron todo esto en claro, allí es donde donde estuvo la historieta, que prepararon un plan para colarse en el edificio Medam, que era el objetivo, además. O sea, me da igual que vayáis a la caja fuerte y tal. Estos tenían muchas ganas de ver los sótanos y entonces no hizo falta más que darle un par de empujoncitos para que fueran a los sótanos. Con ayuda de Matthew Lewis, o sea, de Eileen Parker y Matthew Lewis. Matthew Lewis y Eileen Parker eran capaces de falsificar un documento firmado por Fran de Luca para que se pudieran colar en la mansión Medam. Además, ellos iban a coger a Fran de Luca y le iban a engañar para sacarle del edificio Medam para que ellos se pudieran colar por la noche sin que estuviera Frank allí. Y entonces con idea de bajar al sótano. Aquí se les ocurrieron 2 o 3 ideas muy guapas que no llegaron a poner en marcha, pero sí les saqué partido luego más adelante. Porque hablaron con Matthew y con Eileen de, oye, si vais a engañar a Fran de Luca, si podéis acabar con él o descubrir si es un hombre serpiente, aprovechando que le vais a tener ahí. Y entonces, bueno, pensaron incluso en llamar a la mafia para que matara a Fran de Luca. Lo que pasa es que, bueno, lo de engañar a la mafia para que mataran a un tipo que luego no era quien era y estas historias era un poco pensaron que era un poco conflictivo. Pero Matthew y Eileen se quedaron con la idea de esos 2 penejotas de si podemos matar a Fran de Luca, lo vamos a matar. Esto tuvo luego consecuencias porque pasaron cosas luego cuando ellos volvieron de donde volvieron. Lo veremos en capítulos posteriores. Pero la idea esa de que Matthew y Eileen engancharan a Fran de Luca y se lo llevaran tuvo consecuencias para estos 2 penejotas. La cosa es que aprovecharon, salió el plan muy guay y salió estupendamente, porque es que ya con todas las paranoias que tenían, se fueron a investigar a los sótanos de Caduceo. Y este era ya el disparador que hacía falta para ya dar el giro total a la campaña, que vieran que Caduceo es lo que es y que ellos tienen que empezar a trabajar no solamente en contra de la noche interior, sino también en contra de Caduceo, es decir, que al final están ellos solos contra el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay un escenario que es el escenario del Congo, que es un escenario que si te preparas la campaña, realmente el escenario del Congo, lo que es el gancho, o sea, más que el gancho, lo que es la presentación del escenario del Congo, lo tienes que tener más o menos preparado, porque no sabes cuándo va a suceder el escenario del Congo. En cualquier momento de la campaña, los jugadores van a decidir investigar los sótanos del edificio Medam. Eso seguro, porque tú vas a querer que lo hagan, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, va a haber grupos como el mío que hasta que no volvieron de Islandia no estaban ya hasta arriba de dudas y de sospechas y por eso ya no les quedó más remedio que, como os digo, uno de mis jugadores desde el primer capítulo ya quería investigar el sótano. A este tío, en cuanto le decías, esa puerta está cerrada y pone prohibido el paso, al saco a ver qué hay detrás de esa puerta que no me dejan entrar. Entonces, el hecho del sótano era algo que le llamaba muchísimo la atención.
Entonces acabaron bajando al sótano. Además, bien, con esa carta falsa, se acabaron colando y demás. Y cuando bajaron al sótano, ostras, lo del sótano moló un montón, porque si ya tenían sospechas con Caduceo, los laboratorios secretos que tiene Caduceo en el sótano del edificio Medam es en las palabras de uno de los jugadores, parece esto el Museo de los Horrores. Se encontraron con todos los experimentos genéticos que estaba haciendo Caduceo y además con gente que ellos conocían. Aquí aprovechas y metes a personajes no jugadores que ellos han conocido, como por ejemplo los de Oklahoma. Oklahoma es un escenario que me vino muy bien por eso, porque están experimentando con el reverendo, están experimentando con la muchacha aquella que ponía huevos, están experimentando con varios de la gente que se supone que iban a rescatar de Oklahoma. Y resulta que se los ha traído Caduceo y está haciendo experimentos con ellos y además unos experimentos muy salvajes. Todos los experimentos genéticos que está haciendo Caduceo en los sótanos, te puedes explayar ahí con unas cuantas descripciones porque, ostras, ya os digo, o sea, las caras de los jugadores eran un poema, o sea, menuda movida de, pero ¿qué está pasando aquí con Caduceo? Hasta el punto de que les dije, pues cuando tal, y veis esto, y veis esto, y veis esto, y veis esto, y entonces, y cuando dije entonces, como diciendo, ya ahora vais a ver una cosa ya que tal, alguno de ellos dijo, pero ¿cómo que entonces? ¿Que hay más? O sea, fue realmente un escenote también de tensión progresiva en el que iban viendo los laboratorios de Caduceo y estaban flipando con lo que se estaban encontrando allí. Y entonces el escenario del Congo, porque en los sótanos de Caduceo hay un túnel que parece que lleva a un almacén que hay fuera del edificio y obviamente lo quieren investigar. Y entonces cuando se meten por ese túnel, les detectan como que no son hombres serpientes, unas trampas que hay ahí que sueltan un gas y se quedan absolutamente groguis, los 4. Y entonces aquí cortamos la sesión y es donde se dispara el escenario del Congo, que lo contaré en el próximo vídeo porque es otro de los escenarios que me refliparon un montón. Pero bueno, para no dejaros en cliffhanger, lo que sucede, bueno, es lo mismo que les pasó a ellos en la escena. De repente se despiertan en el Congo sin saber qué hacen allí, ni qué ha pasado, y entonces hay unos médicos allí que les cuentan una película totalmente desquiciante, o sea, delirante. ¿Vale? Les cuentan que, hostias, por fin os recuperáis, estáis en el Congo, estamos en medio de la selva, es que resulta que Caduceo os dio una misión para venir al Congo, pero hubo un accidente de avión terrible y habéis sobrevivido de milagro. Cuando realmente lo que ha pasado es que Caduceo los ha pillado allí, drogados en los sótanos del edificio Medan, han saltado las alarmas, ha venido la seguridad, ha venido Fran de Luca y tal, les han pillado de hostias, estos tíos saben lo nuestro, hay que interrogarles y averiguar qué es lo que saben de nosotros antes de acabar con ellos. Así que nos lo llevamos a través de un portal que hay aquí en los sótanos de Caduceo que lleva directamente al Congo. Y se los llevan allí al Congo y ahí hay unos hombres serpiente disfrazados de médicos y demás que les quieren sacar toda la información posible acerca de lo que saben y no saben acerca de Caduceo. Así que, hostia, este fue una sesión, un par de sesiones que me molaron un montón porque hay muchísimas formas de hacerlo, tus jugadores sospecharán más o menos, lo harán de una forma o de otra, pero suele suceder a lo largo de la campaña, también por otra gente que he visto sus vídeos, he visto sus reseñas y demás, suele haber un momento en la campaña en el que, o incluso que te cuentan en el manual, hay un momento en la campaña en la que los jugadores están, claro, además les estás incitando a que tengan esas dudas, de que el comportamiento de Caduceo es muy raro, que tienen una reunión entre ellos que dicen, tíos, esto hay que investigar a Caduceo. ¿Qué es lo que sabemos de Caduceo? Esto y esto es muy secreto, y esto también, y esto no sé qué. Pues ¿a dónde vamos a investigar? Entonces hay lugares muy calientes donde pueden investigar. La caja fuerte de Medam es la leche. Ahí hay una cantidad de información importantísima para la segunda parte de la campaña. Como estos no parece que tuvieran mucho por irse a la caja fuerte de Medam, ya me busqué las vueltas con Matthew y Eileen para que consiguieran esa información más adelante. Pero ellos bajaron al sótano y el sótano dispara el escenario del Congo. Y el escenario del Congo es un pasote. Y ya os digo, esto de la mansión Medam, ostras, pues es que me apetecía un montón que dieran la mansión Medam, porque es que iba a ser algo muy importante. O sea, es algo descriptivamente y de color y de trama y de toda la información que das y demás. Ya te digo, estoy muy satisfecho de cómo quedó, porque quedó un escenario
muy tenso porque estaban las dos chicas solas allí entrando. Luego, además, aprovechando aprovechando que tienes PNJs, por ejemplo, Eileen iba todo el rato con Agnes, pero Agnes tomaba todas las decisiones. Eileen todo el rato le decía, oye Agnes, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? ¿Vamos a este sitio, vamos a este otro o qué pasa? Incluso de ese rollo de Eileen tenía unos conocimientos de cerrajería de la hostia y tal. Es decir, Eileen era un apoyo para la jugadora, pero todas las decisiones, todas las tiradas las hace la jugadora. Igual que Matthew estaba con ellos mirando los prismáticos, entonces cuando aparece Fran de Luca, ostras, pero es que ese es Fran de Luca, no sé qué. Cuando los jugadores empezaron a tener alguna duda, entramos y tal, que parece que Eileen y Agnes están corriendo peligro, pues Matthew es un poco eso, utilizas al PNJ para ayudar, para sugerir, para plantear dudas o no de los planes de los jugadores, es decir, les utilizas un poco como herramientas para mover la acción, para hacer lo que sea. Entonces esos PNJs me funcionaron muy bien en esa historia. Y ostras, y ver al jefe de seguridad de caduceo torturar a un tío y echarlo dentro de una jaula donde hay una mutación de Rottweiler con dragón de Komodo negro ahí brutal, como los que había en Bolivia, que se lo comen vivo. Ostras, eso fue la caña. Eso a la gente, eso a los jugadores, eso de ver a alguien de caduceo, a uno de los 3, 4 primeros 5 cabezas de caduceo, de los 5 que más mandan, ver de hacer esa atrocidad con alguien que trabaja para ellos, ostras, fueron un montón de pistas y pistas que les metían en todo cada vez más dudas. Así que muy chulo, salió un escenario muy chulo, donde ya os digo, el objetivo era desenmascarar a caduceo y bueno, yo me monté esta historietilla, me monté esta escena de acción, que vi donde las chicas estaban dentro, apareció Fran de Luca, o sea, moló un montón porque fue también eso, una infiltración que fueron pasando cosas. Ellas primero fueron entrando, investigando y entonces de repente apareció Fran de Luca, se tuvieron que esconder, vieron la movida de la tortura y tal, Fran de Luca se largó, entonces tuvieron la oportunidad de investigar lo último, tal, y ya escaparse. Entonces hubo ahí unas cuantas escenas de tensión, sobre todo porque estaba Fran de Luca ahí, que les conocía, y si los llega a ver ahí, pues acaban ellas en la jaula de los perros. Así que estuvo muy molona. Fue, como os digo, es que es una campaña que de verdad, cuando estoy haciendo ahora estas reseñas, joder, me dan una gana de volverla a dirigir, de verdad, que no la dirijo porque tengo un montón de otras historias que quiero dirigir a otra gente y otras movidas y no puedo. Pero si tuviera días de 30 horas y semanas de 10 días, joder, la dirigía otra vez seguro porque es que es un disfrute de campaña y además eso, ahora le daría otras cosas, le daría énfasis a otras cosas, metería otras movidas, me la tomaría de otra manera y a lo mejor hasta los jugadores también se la tomarían de otra manera y pasarían cosas diferentes porque realmente es un campañón sensacional, vamos, o sea, es que lo digo mucho y es que es eso, he jugado muchas historias pulp, aquí en el canal tenéis también hace poco la de Esperando el Huracán, que es una pedazo de aventura pulp ahí, de acción trepidante ahí, muy lineal, pero trepidante de acción y de tiros y persecuciones y movidas, y es de lo que va, y ya está, no le pidas mucho más, pero ostras, la locura pulp que montaron estos creadores, que no recuerdo ahora mismo sus nombres, pero los amo profundamente, la locura pulp que montaron con la serpiente de dos cabezas, las cosas la cantidad de cosas a las que pensamos esto, pero le damos una vuelta de tuerca a más pulp y a más pulp, ostras, es una pasada, es una pedazo de aventura y espero, tengo muchas ganas de contaros el siguiente escenario, el del Congo, porque en el Congo pasaron unas movidas o sea, de mis favoritas de la campaña en cuanto a ambientación pulp. Es decir, ostra, tío, es que esto sí que es pulp, pero pulp de los mitos de Chulu. Pasan unas movidas con los mitos y los hombres serpiente y las cosas que hacen que son flipantes. Así que nada, os dejo por aquí. Muchísimas gracias si habéis visto el vídeo entero y de verdad, mucho ánimo a los que estáis dirigiendo La Serpiente de Dos Cabezas. Me molaría si habéis dirigido esta parte, o sea, estas historias, cómo se produjo el giro de la campaña en vuestra campaña, cuándo, qué pasó con los jugadores, por qué sospecharon definitivamente de caduceo y todas estas cosas. Me molaría muchísimo leeros.
Y si alguien la está dirigiendo, oye, pues mucho ánimo y me molaría también mucho que me contaras cómo la vas llevando, porque es que, joder, es que es un campañón que de verdad enamorado de los mejores. No sé si es de los mejores que se han escrito, de los mejores que tal, porque es que todas esas cosas ya van muchos gustos, como todo en la vida. Pero sí que os digo que ha sido una de las campañas que más he disfrutado yo dirigiendo por las cosas que me ha planteado, las cosas que han sucedido. Ha sido una de mis campañas favoritas, sin duda. Me lo he pasado con ella y, buah, y es que han pasado mogollón de movidas y me ha enseñado mucho Pulp, porque según iba avanzando la campaña, cada vez iba yo comprendiendo más lo que era el Pulp Chulu y cada vez me iba flipando más y iban pasando cosas que me flipaban cada vez más. Así que, pues eso, los próximos escenarios, el Congo fue la leche, Calcuta moló que te cagas y luego Brasil fue la bomba y bueno, es que pues eso, os lo contaré en los próximos vídeos. Así que nada más, chicas y chicos, que viva el rol y que la fuerza os acompañe.